Hola, hola, saludos cordiales a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad número 2 de la semana 1 del proyecto 4. Empecemos. Actividad 2 nos dice, lee el siguiente texto. Es un texto corto, pero tiene mucho significado que nosotros tenemos que ir analizando y reflexionando. La biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología a sistemas biológicos y organismos vivos, así como partes, productos y modelos de estos con el fin de producir o alterar materiales vivos o inertes y procesar para proveer conocimientos, bienes y servicios. El desarrollo de la biotecnología como herramienta para la investigación ha permitido grandes avances en diferentes campos de estudio. Se le aplica en el campo de la salud con la producción de las vacunas y en la agricultura para mejorar la alimentación de la población con la producción de organismos transgénicos o especies mejoradas, resistentes a plagas o sequías. También se la utiliza para controlar derrames de petróleo o incluso disminuir desechos plásticos. Bueno, biotecnología, el tema de hoy. ¿Qué es eso? Es la aplicación de la ciencia y la tecnología a sistemas biológicos y a organismos vivos. ¿Para qué? Con el fin de producir o alterar estos materiales vivos o inertes para proveer conocimientos, bienes y servicios y crear avances, ¿no? Y esto, la biotecnología se utiliza en algunos campos, especialmente en la ciencia y también pues en la agricultura, en la medicina. En la medicina pues nos sirve para crear vacunas, por ejemplo, y en la agricultura para crear nuevas especies que sean resistentes a plagas y a sequías, ¿no? Y también para otras cosas en muchos ámbitos, ¿no? La biotecnología, que viene de dos vocablos, bio, que significa vida, y tecnología, pues que significa el uso de herramientas diferentes, ¿no? Entonces, la unión de esto es, dice, usar la tecnología para mejorar la vida. Podemos encontrar información en este link que está aquí. ¿Qué nos pide? Esta es la actividad que esta actividad número 2 de la biotecnología tiene algunos pasos, hay un proceso. Entonces, la primero que nos dice es, contesta las siguientes preguntas y escribe la respuesta en un cuadro, pienso, me intereso, investigo en una hoja. Recuerden que ya nosotros hemos trabajado con este tipo de cuadros, solamente que en esta ocasión vamos a utilizar este mismo cuadro para algunos pasos. La primera que nos dice es, ¿cuál es mi criterio del rol que puede cumplir la biotecnología en la medicina? O sea, ¿qué pienso, no? Entonces esto va en la primera columna. ¿Y qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología de la agricultura? Entonces, en esta primera columna nosotros vamos a colocar estas dos preguntas y las vamos a resolver. Porque más adelante vamos a ir llenando con los otros pasos, vamos a ir llenando en las otras columnas. Pero veamos, yo tengo un ejemplo en el que vamos a ver. Les comento pues que el formato es en base a este, que ustedes lo van a tener listo para resolver, para llenar, en el cual está en la descripción de este video o en un link en el que ustedes acceden y ustedes lo pueden descargar o para poder resolverlo de manera digital o de manera escrita. El objetivo de aprendizaje, como ya lo conocemos, el tema de esta semana que es renacimiento, biotecnología, transformación de la cultura escrita. En la actividad número 1 hablamos del renacimiento y el humanismo y ahora pues vamos a hablar sobre la biotecnología. Esta es la actividad número 2. Entonces nos dice que contestemos esas preguntas. Aquí tengo recuerden que esto es un ejemplo para que ustedes tengan una base y poder escribirlo en lo que a ustedes piensan, a ustedes les interesa y lo que ustedes investigan. Entonces, ¿cuál es mi criterio acerca del rol que puede cumplir la biotecnología en la medicina? Por medio de la biotecnología moderna se pueden adquirir nuevos tratamientos médicos. Ustedes saben que ahora con esta biotecnología médica se crean vacunas, se crean prótesis, se crean implantes, incluso se crean algunas cosas que pueden ser en beneficio de la medicina. ¿Qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura? Pues sabemos que esta biotecnología en la agricultura nos sirve para incrementar la productividad de los cultivos. Utilizan este tipo de biotecnología para hacer que una producción sea más grande, ¿no? También para reducir los costos de producción, es decir, no gastar mucha inversión en una producción y que sea más productiva, ¿no? Y también para disminuir el uso de plaguicidas
creando cepas de mayor rendimiento. Es decir, que crean cepas, es decir, algunas plantas que ya vienen diseñadas para que no puedan adquirir muchas plagas y que sean resistentes a las plagas, a los insectos y también incluso a la sequía o al mal clima. Y esto lo que hace es que el agricultor tenga mayor ingreso al momento y mayor productividad, ya no tiene que ese riesgo de utilizar, de comprar muchos plaguicidas que no son beneficiosos para el ser humano, y entonces la biotecnología nos ayuda mucho en la agricultura. Esta sería la primera actividad que nos dice aquí, que contestemos las dos preguntas, ¿no? Entonces, a continuación, veamos, voy a resaltar un poco aquí para ir viendo lo que vamos resolviendo. Ahora nos dice, lee las páginas desde la 204 a la 206 del texto de primero de bachillerato de biología e identifica las ideas que más te interesan sobre la biotecnología. Su perspectiva histórica, la aplicación en la sanidad, su incidencia en lo alimentario, en el ambiente, en otros, y anótalas en la columna de me intereso, ¿ya? Expuesta en la tabla anterior y escribe en forma de pregunta aquellos aspectos que te gustaría descubrir. En sí lo que tenemos que hacer es hacer las preguntas, pero para esto tenemos que leer la página 204 y 206 del texto de biología de primero bachillerato, donde está en qué campo se utiliza la biotecnología. Ustedes van a tener acceso a esa información y ahí nos dice que se utiliza para la realización de vinos, de cerveza, de agricultura, de muchas cosas. Entonces, a partir de eso usted puede investigar, ¿no? Entonces, vamos a hacer entonces esta segunda parte y vamos a tomar en cuenta, porque ahí también en el libro de biología de primero nos habla sobre todos estos datos, la perspectiva histórica y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Pues no, en la perspectiva histórica yo quiero saber desde cuándo se utiliza la biotecnología. Usted puede tener otra pregunta, ¿no? La aplicación en la sanidad. ¿Cuáles son los aportes de la biotecnología a la sanidad? Yo quiero saber cuáles son esos aportes que hacen que en la medicina, que en la salud de las personas se mejore, ¿no? En incidencia en lo alimentario, ¿qué aportes ha generado en la industria alimenticia? Miren, la industria alimenticia, según el libro de primero bachillerato de biología, nos dice que también crean para hacer el pan, la levadura, de una manera con organismos vivos para que sea pues, muy rentable. Y en el ambiente, mi pregunta es, ¿la biotecnología ha perjudicado o ha mejorado al medio ambiente? Entonces, con base a la lectura de este libro, nosotros podemos ir sacando, según las perspectivas, según estos datos que nos dan aquí, según esto, miren, ya acabamos de hacer esta, que nos dice que leamos el libro, que veamos qué es lo que más nos interesa. Yo les doy un ejemplo, ustedes puede interesarle otra cosa porque hay muchas cosas interesantes en ese libro, ¿no? Y de ahí tiene que verlo desde la perspectiva histórica, hacerle una pregunta, ¿no? Desde la aplicación en la sanidad, en el alimentario, en el ambiente y en otros. Y lo anotamos en la columna de mi interés, expuesta en la tabla anterior. Entonces ahora dice, escribe en forma de pregunta aquellos aspectos que te gustaría descubrir, y aquí lo hemos hecho en forma de pregunta según la perspectiva histórica, según la aplicación en sanidad, etc. Ahora nos dice como tercer punto, comparte con tu profesor o profesora y busquen las estrategias para investigar las preguntas que escribiste. Entonces, aquí en Investigo vamos a hacer esas estrategias, vamos a escribir esas estrategias que vamos a hacer para contestar estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, para poder contestar estas preguntas, yo digo que tenemos que investigar en Internet, pero siempre en fuentes confiables, en artículos científicos, en libros que aparecen, ¿no? Ver documentales en YouTube sobre el tema. También hay algunos documentales que nos explican claramente todos estos temas, ¿no? Y entrevistar a personas expertas. Puede ser, pues, al profesor de biología, preguntar es una manera de investigar, es una estrategia, ¿no? Entonces, ya en este caso tenemos ya lleno este cuadro que es rutina de pensamiento, que primero pensé sobre la medicina y sobre la importancia de la biotecnología en la agricultura, veo que me interesa conocer más y yo lo hago en forma de preguntas y después investigo cómo hago para responder esas preguntas. Entonces busco estrategias para hacerlo. Tenemos completo eso. Ahora,
En el segundo paso de la actividad número 2 nos dice, lee el siguiente texto de Juan Francisco Valerio Quintero, Implicaciones éticas y biotécnicas de la biotecnología, de la página 7 de la ficha pedagógica. A ver, vamos a irnos a la ficha pedagógica y vamos a ver esta lectura. Mire, en este texto, que es un poquito largo, nos pide que lo leamos. Y después de que lo leamos, enlistemos las cosas que más nos llama la atención. Entonces, por eso que yo he leído este texto que nos dice, Karl Ereky, pionero de la biotecnología, dice que esta es la ciencia de los métodos y técnicas que permiten la producción de sustancias procedentes de materias primas con la ayuda de organismos vivos. Recuerden, con la ayuda de organismos vivos, que no se trata pues de elaborar productos a partir de materia prima de origen animal, sino que de incorporar los organismos vivos al producto e incluso de manipular sus características biológicas. Por ejemplo, en la preparación de la levadura, la cerveza, el vino, los quesos, se requiere de enzimas que dan lugar a reacciones químicas. El conocimiento nace como respuesta a necesidades humanas, ciencia y sociedad. Mantienen un compromiso recíproco, pues obedecen a las mismas causas y no independientes entre sí. No obstante, el progreso de la ciencia puede convertirse en amenaza para la sociedad. Se reconoce algunas etapas en el desarrollo de la biotecnología, entre las que están la de biología molecular, que hizo posible la tecnología del ADN recombinante, elaboración de vacunas e insulina humana. Gracias a ella es posible unir distintas secuencias de ADN procedentes de dos organismos diferentes y crear el ADN recombinante, es decir, combinar dos ADN para mejorar. Cuando dicha molécula se introduce en un organismo, tiene lugar una alteración genética que altera sus rasgos. Es posible así no solamente rediseñar las especies, sino incluso crear nuevas. Es evidente, en consecuencia, que el conocimiento asociado a la biotecnología ofrece ventajas y extraña riesgos graves para la vida tal cual la conocemos. En efecto, la agricultura desarrolla especies mejoradas y resistentes a plagas y sequías gracias a la biotecnología. La medicina cuenta con muchos nuevos medicamentos e instrumentos, pero también es posible crear una nueva élite de superhombres diseñados en el laboratorio. La sociedad debe acudir al rescate de la ciencia para rescatarse a sí misma. No se trata de frenar la inteligencia creadora, se trata paradójicamente de racionalizar la inteligencia y la vida social. Entonces, a partir de eso nosotros vamos a escoger lo que más nos llamó la atención. Miren, aquí en el ejemplo que les pongo, yo escogí algunos temas, ¿no?, que me llamaron la atención porque es muy interesante el texto. Y primero que quería saber el concepto de biotecnología, que nos dice que es la ciencia de los métodos de materias primas con ayuda de organismos vivos, ¿no?, que permiten la producción de sustancias procedentes de este tipo, ¿no?, que el conocimiento nace como respuesta a las necesidades humanas, ¿ya?, y el progreso puede convertirse en amenaza para la sociedad, ¿no? Y por último, que la biotecnología en la agricultura ha creado especies mejoradas. Usted puede escoger algunas otras partes que les haya gustado del texto. Aquí yo pongo, pero también es posible crear una nueva élite de superhombres diseñados en laboratorio. Escuchen, más adelante vamos a ver eso. Entonces, ya tenemos hecho esto. Ya tenemos el segundo paso de la actividad 2. Pero también nos dice que escoge la idea que quieras compartir con los miembros de tu familia, localidad o institución educativa. Y anota sus detalles como lo que te gusta de tu idea o las dudas o retos que presenta. O sea, de estas ideas que están aquí, usted, o de la lectura que ya vimos, ya leímos, usted puede sacar detalles, lo que le gusta y qué dudas tiene. Entonces, bueno, yo en detalles puse pues que la biotecnología no se trata pues de elaborar productos a partir de materia prima de origen animal, sino de incorporar organismos vivos al producto e incluso de manipular sus características biológicas, por ejemplo, en la preparación de la levadura, la cerveza, el vino, los quesos, que requieren enzimas que dan lugar a reacciones químicas. Esto lo saqué del texto que ya leímos, que está en la ficha pedagógica. ¿Qué me gusta? Me gusta pues que han hecho, gracias a ellos pueden unir, pueden recombinar los ADN, dos ADN para mejorar, porque dice, cuando dicha molécula se introduce en un organismo, tiene lugar una alteración genética, es decir, que podemos mejorar algo. Incluso puede ser que se pueda hacer que
sabiendo que un bebé viene con alguna enfermedad preexistente, pues se le pueda hacer esta combinación para que no tenga esa enfermedad cuando nazca, ¿no? Posiblemente. ¿Y qué es las dudas? Mi duda es cómo es posible crear una nueva élite de superhombres diseñados en el laboratorio. Pensando un poco así como fantástico, dice que es posible que con la biotecnología en el laboratorio, pues como la clonación puede ser, ¿no? O como la concepción in vitro, o sea, ir creando un ser humano que tenga las combinaciones que sean necesarias, como en las plantas, en la agricultura, se le hace que la nueva semilla de una planta resistente a enfermedades y que no le caigan plagas, entonces asimismo se puede crear, según dice aquí, se puede crear pues en un futuro se puede crear personas que sepamos que nacen con ciertas características, como que nunca tengan cáncer, como que nunca se vayan a enfermar, que sean resistentes al frío, al calor, al hambre, y que también, o si no, con ciertas características de que ya sabemos que este hombre va a ser una persona científico, el otro va a ser un excelente profesor, el otro va a ser un excelente diseñador, qué sé yo. Entonces, esa es mi duda, ¿cómo se puede hacer? ¿Ya? Entonces, ustedes pueden tener otras dudas y lo pueden completar en este cuadro. Ya les digo, en el formato están los cuadros listos para llenar. Ahora el otro paso nos dice, realiza un esquema de tu idea. Para ello, identifica tu audiencia, a las personas que verán tu charla o exposición y te vas a ayudar por las siguientes preguntas. Bueno, la audiencia sería mi familia, porque estamos en que no podemos salir mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tema? ¿Cómo llegaste a tu idea principal? Pues con la lectura del texto, ¿no? ¿Qué has aprendido? Que el uso de la biotecnología, yo aprendí el uso de la biotecnología en la agricultura y en la medicina, que pueden hacer mucho bien. ¿Cuáles son los puntos de claves a resaltar? Los aportes de la biotecnología en sí en la sociedad, porque hablando de agricultura hablamos de alimento, hablando de medicina hablamos de salud, y eso interviene en la sociedad. ¿Qué quiero que recuerde mi audiencia cuando termine mi exposición? Que la biotecnología está al servicio de la sociedad y que se debe utilizar para mejorarla, no para destruirla. No vamos a crear superhombres que sean tan fuertes que vayan a la guerra y no empiecen a destruir a la gente. No, vamos a hacer para mejorar. ¿Qué ejemplos apoyan los puntos de vista de mi idea? Pues la creación de mejores productos agrícolas, la mejor producción alimenticia, la creación de vacunas para poder combinar el ADN y la mejora de especies animales. Así como se mejoran las especies, las plantas, también se pueden mejorar los animales. Y se está pensando pues también en el superhombre, crear un superhombre en un laboratorio. Ahora, nos pide, escribe un texto argumentativo con una introducción, un desarrollo y una conclusión que te servirá de guía para tu charla o exposición. Entonces, yo lo que he hecho es buscar en Internet. Yo busco en Internet como introducción porque mi tema, yo quisiera hablar sobre la biotecnología y la medicina, centrarme en eso. Entonces, aquí no, ahí yo busqué y me salió, puse aplicación de la biotecnología en la medicina y me salió. Si a usted le gustaría decir biotecnología y deporte, biotecnología y comunicación, biotecnología y alimentación. Entonces, y ahí usted va buscando y va poniendo la introducción, después busca el desarrollo y por último, cómo se concluye, ¿no? Yo he concluido que la biotecnología ha beneficiado a la sociedad en muchos aspectos, especialmente en la medicina, pero que su uso debe seguir siendo en beneficio de la gran mayoría, tomando en cuenta el medio ambiente como uno de los principales beneficiados en cada avance. Es decir, que no vamos a perjudicar a la naturaleza, porque, por ejemplo, con el cartílago de tiburón se pueden curar muchas enfermedades. No voy a empezar a matar a todos los tiburones, sino que hay que crear una manera de poder ser sustentable y sostenible, ¿no? Esto. Y por último, pues hay que presentar este texto argumentativo al docente y también ponerlo en el portafolio. Nos dice el siguiente paso, escoge las imágenes que ayudarán a expresar tu idea e inclúyelas en diseño de una presentación de PowerPoint o un cartel. Como esta semana el tema es de biotecnología y nos habla también de recursos audiovisuales, usted puede si ya conoce el programa PowerPoint, empezar a hacer unas diapositivas. Lo que hice aquí yo fue
abrir una diapositiva de PowerPoint, buscar una imagen en internet que hable de la biotecnología en la medicina y la coloqué allí. Le hice capture para que ustedes vean más o menos. En el formato está el fondo de pantalla, el fondo de la presentación de PowerPoint en blanco, y ustedes, los que puedan, no tienen acceso a la computadora a imprimir, lo pueden dibujar. Tenemos aquí otro de la medicina, mire la biotecnología de investigación y todo eso, y aquí que tiene que ver con el ADN, con la alimentación, con mejores cosas para el ser humano. Y esa sería la actividad número 2. Recuerden que tiene que constar en el portafolio el texto argumentativo, el cuadro pienso, me intereso, investigo, y estos dibujos en PowerPoint o carteles. Recuerden que dicen PowerPoint o en un cartel. Entonces eso ya depende de la accesibilidad que tenga usted. Entonces, tenemos esta actividad que tenemos que hacerla con mucho detenimiento. Estamos tratando de hablar de un nuevo tema que es la biotecnología. No se olviden de leer el libro, está interesante, el libro de primero bachillerato, y de realizar sus actividades. No se olviden de suscribirse a mi canal para poder seguir viendo estos videos y darle un me gusta, para yo saber que sí les gusta lo que yo le comparto, ¿no? Y también, entonces nos veremos en la próxima clase